Muy buenos días, qué alegría, estás nuevamente aquí en mi canal. Soy la maestra Iraida Ruiz y el día de hoy te voy a explicar la virginidad perpetua de la Virgen María. Comenzamos. Muy bien, esta diapositiva lo vas a copiar en tu cuadernito. Ya, ahí vas a poner el título, Virginidad Perpetua de la Virgen María, y copia tal y cual como está acá. Usa así colores, ¿no? Para que lo puedas tener en tu cuadernito y ya después vamos a pegar la ficha didáctica que ya seguro te he hecho llegar, ¿ok? Entonces ahí lo vas a detener y vas a copiar paso a paso. El día de hoy es la virginidad perpetua de la Virgen María. Decimos que es perpetua porque ella es la siempre virgen. A ver, vamos a leer el libro de Isaías 7:14. Nos dice lo siguiente: el Señor les dará una señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que se llamará Emmanuel, que quiere decir el Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces, de este texto bíblico que escribe Isaías es un profeta de Dios y profetiza 600 años antes que nazca Jesús. ¿Qué profetiza? De aquí, que habrá una virgen, pero esa virgen concebirá y esa virgen dará a luz un hijo. Entonces, quiere decir que el hijo de la virgen que concibe y da luz y sigue siendo virgen, ese hijo es el Mesías, que es Jesús. Es por eso la importancia de la virginidad perpetua de la Virgen, que quiere decir virgen antes, virgen durante y virgen después del parto. ¿Ya? Si nosotros decimos que hay una virgen que concibe y da luz, pero a la hora de dar a luz ya no queda virgen, entonces esa mujer no puede ser, ese hijo no podrá ser el Mesías. Es por eso importante aclarar la virginidad perpetua de la Virgen. Virgen antes, virgen durante y virgen después del parto. No es porque uno lo querramos así, sino porque así Dios lo dijo. Esa es la señal. Si la mujer da luz si la mujer concibe siendo virgen y da luz y ya no queda virgen, entonces no es esa la señal que lo está dando el profeta de Dios en el libro de Isaías 7:14. Es por eso importante, y en las fichas didácticas que te he dado se aclara la virginidad antes, durante y después del parto. Muy bien, ahora tu cuaderno de manera así horizontal vas a escribir así, virginidad perpetua de la Virgen María. Utiliza unas letras bonitas, gorditas, tú lo vas a hacer y lo vas a pintar. Muy bien, ahora los materiales que yo te he dado vas a trabajarlo de la siguiente manera. Muy bien, vas a cortar el título donde dice Virginidad Perpetua de la Virgen María y lo vas a pegar así, ¿no? En una hojita de color amarilla, después al librito donde dice Virgen antes del parto, lo cortas todo y ponlo de fondo así. En este caso estoy dándote una hojita celeste, ¿no? Muy bien, ahora vamos a desarrollar. Vamos a ver la virginidad perpetua de la Virgen María, virgen antes del parto. Y vamos a leer Isaías 7:14. Dice: por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Según el texto bíblico de Isaías 7:14, ¿no? Recordándote que Isaías es un profeta de Dios, en ese texto bíblico la pregunta es: ¿quién está embarazada? Da tu respuesta según el texto bíblico de Isaías. Claro, la respuesta es la Virgen. Ahora vamos a leer Lucas 1:34. Dice: María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Según el texto bíblico de Lucas, ¿qué afirma la Virgen María? Muy bien, afirma que ella es virgen.
Pero ahora vamos a ver algunas objeciones de los hermanos separados, ¿no? Los hermanos separados están obsesionados en hacer que la Virgen María no tuvo relaciones sexuales con José, porque ellos dicen, ¿no?, que es igual que tu mamá y tu papá, ¿no es cierto? Entonces, como es igual que tu mamá y tu papá se van a la cama, igualito también ha tenido también que ser la Virgen María con José. Y no es así, porque mi madre puede ser una persona maravillosa, buena, noble, pero mi madre no es la Virgen María. Y mi padre puede ser un hombre bueno, trabajador, maravilloso, pero mi padre no es San José. Y yo puedo ser un hijo noble, trabajador, amoroso, pero yo no soy Jesús. Entonces no podemos hacer esas comparaciones. Además, ya en Isaías nos dice cuál será la señal para saber quién es el Mesías. Y la señal es que debe nacer de una virgen, quien dará luz, ¿no? Y seguirá siendo virgen. Muy bien, entonces vamos a ver las objeciones de los hermanos separados, esa obsesión que tienen con la Santísima Virgen María. Entonces ellos leen lo siguiente, leen Mateo 1 del 24 al 25 y dice así: y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y la recibió como esposa, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Muy bien, aquí los protestantes, como dicen, muy bien, mira, no la conoció, pero hasta, quiere decir que después sí la conoció, ¿no? Y entonces ellos afirman que después que nació el niño Jesús, ella ya dejó de ser virgen. Pero eso es una mala interpretación, ¿no?, del término bíblico. Vamos a analizar la palabra hasta. Entonces, la Biblia dice que José no conocía a María, no tuvo relaciones sexuales hasta que ella dio a luz. Según los protestantes, el uso de la palabra hasta implica que José y María tuvieron relaciones después de que ella diera luz. Pero esto es una manera errada de la interpretación del lenguaje bíblico, ¿no? Porque ahí en ese texto no nos dice que después sí tuvieron relaciones sexuales, no nos dice, solamente dice la palabra hasta. No, es que tú tienes que comprenderlo, que la palabra hasta significa así en el idioma castellano, ¿no? O en otro idioma, discúlpame tú. Yo no puedo comprender esa palabra hasta en mi idioma, sino yo tengo que irme al hebreo antiguo de la época de Jesús. ¿Qué significado tenía esa palabra? Y solo así lo podré comprender, ¿no es cierto? Entonces, a ver, la palabra hasta en la Biblia no indica cambio posterior de estado. Por ejemplo, si nosotros leemos 1 Corintios 15, 25, dice lo siguiente: porque debe él reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. Bueno, como ahí dice la palabra hasta, entonces yo digo, ya, solo Jesús va a reinar hasta que pone todos sus enemigos debajo de sus pies y después ya no reina. ¿Eso será así? No. Pero utilizó la palabra hasta. O sea, me está diciendo lo que está pasando en ese momento, ¿no? No me está diciendo lo que va a pasar después, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra hasta en el idioma hebreo de la época de Jesús así era, indicaba lo que pasaba en ese momento y no daba razón a tener conclusiones de lo que debe pasar después. Muy bien, entonces, ¿qué significado tiene la palabra hasta respecto al reinado de Jesús en la tierra? Muy bien, ¿de qué reinará? El texto bíblico me habla en el acto de que reinará. Nada más, yo no voy a sacar conclusiones de lo que pasará después, no. Obviamente, Cristo no dejará de reinar después de vencer a sus enemigos. Más bien será entonces cuando su reinado se haga evidente a todos. La Biblia nos dice que Cristo reinará para siempre. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a leer Lucas 1, del 32 al 33. Dice lo siguiente: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono
de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Muy bien. Acá bien claro nos dice que el reinado de Jesús no terminará jamás. Pero profesora, arriba utilizó la palabra hasta que ponga sus enemigos bajo sus pies. Sí, me está hablando en el presente. Yo no puedo sacar conclusión de lo que pasará después, porque esta parte ha sido escrita en un lenguaje, ¿no?, de la época de Jesús, en un idioma, ¿no? Y entonces yo no puedo sacar conclusiones con mi idioma, con lo que yo creo, con los tantos años que ha pasado y ha habido algunos cambios. Yo no puedo sacar estas conclusiones, porque si no yo estaría errando, cayendo pues en falsedades y queriendo pues negar la señal de Dios, ¿no? ¿Cuál es la señal de Dios? Que una virgen concebirá y dará luz y quedará siendo virgen. Esa es la señal de Dios. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué nos dice sobre el reinado de Jesús? ¿Será un gobierno que termine o reinará? ¿Por qué tiempo? Claro, reinará para siempre, ¿no? Entonces arriba usó la palabra hasta sobre el reinado de Jesús. Entonces la palabra hasta en el lenguaje bíblico indica cambio de tiempo o de estado, ¿no? O sea, no indica ese cambio de tiempo o de estado. Muy bien, acá te he hecho este esquemita sobre la Virgen María fue virgen antes del parto, una explicación bíblica de la palabra hasta, ¿no? Entonces, la concepción y el argumento bíblico. La profecía, Isaías 7:14. ¿Cuál es la profecía? Que una virgen concebirá y que esa virgen está embarazada y que esa virgen dará a luz. ¿Ya? La anunciación. ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? María afirma su virginidad antes de la concepción. El lenguaje bíblico y la refutación. La sujeción de los hermanos separados, ¿hasta qué? Ejemplo bíblico de que hasta sin cambio posterior, ¿no? Primera de Corintios 15:25. Debe reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. El reinado eterno de Jesús. Cristo reinará para siempre. ¿Dónde lo encuentras? En Lucas 1, del 32 al 33. La palabra hasta no indica cambio posterior de estado. Análisis de Mateo 1:25, en el tiempo, ¿no? Ahí está la Sagrada Familia, el nacimiento del niño Jesús. Interpretaciones erróneas, que José y María tuvieron relaciones después de que naciera el niño Jesús. Es una interpretación errónea, ¿no? Es una obsesión. Ellos se creen, pues, ellos niegan la señal de Dios, ¿no? Ellos están obsesionados con la parte sexual. Para ellos eso es, ¿no? Pero no es así, para Dios no hay nada imposible, ¿no? En cambio, para un hermano separado dices que no puede ser que una virgen conciba, dé a luz y quede virgen teniendo un esposo a su lado. No, pero los dos tienen hormonas y es imposible. Disculpa, para Dios nada es imposible. Además, tanto la Virgen María como San José, ellos ofrecían, ¿no?, su virginidad, su castidad hacia Dios, donde eso se hacía productivo, ¿no?, y fructificaba, ¿no?, en el amor de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver la virginidad perpetua de la Virgen María, pero virgen en el parto. ¿Cómo es posible, no? Que la Virgen quede virgen cuando da luz, ¿no? Dice, significa que Jesús nació de un vientre sin que ella perdiera su virginidad física, sin dolor, sin ruptura de su cuerpo y sin derramamiento de sangre, de forma totalmente milagrosa y sobrenatural. Decir que María fue virgen en el parto significa que el nacimiento de Jesús fue milagroso, sin dolor, ¿no?, sin daño físico. Que su virginidad corporal permaneció intacta, incluso durante el parto, ¿no? Que esto es coherente con su pureza, su misión divina, su excepción del pecado, porque ella es la Inmaculada Concepción. Fue concebida, ¿no?, sin el pecado original. A ver, vamos a ver el apoyo bíblico. Ezequiel 44, del 1 al 2, dice, la puerta cerrada.
Entonces me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario que da al oriente y estaba cerrada. Y me dijo, Yahvé, esta puerta permanecerá cerrada. No se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Yahvé Dios de Israel ha entrado por ella. Estará, por lo tanto, cerrada. Interpretación tradicional, ¿no? La puerta cerrada fue vista por los padres de la iglesia como una figura del seno virginal de María. Dios Jesús entra y sale milagrosa, sin abrir esa puerta, sin dañar la virginidad, ¿no? San Antonio, San Agustín, San Jerónimo y otros lo citan como prueba del parto virginal sin ruptura ni dolor. En Isaías 7:14 nos dice, la Virgen dará luz. Así nos dice, la Virgen dará luz. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz y llamará su nombre Emmanuel. El texto dice que la Virgen dará luz, no solo que concebirá como virgen. La palabra virgen no cambia en el proceso, es virgen al concebir y al dar a luz. Es una profecía del carácter milagroso, completo en nacimiento. Lucas 2 del 6 al 7. Dio a luz y ella misma lo envolvió al niño. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo movió en pañales y lo acostó en un pesebre. La Virgen María no tuvo dolor, no hubo derramamiento de sangre, no hubo nada. El niño Jesús nació, es por eso que ella pudo levantarse, envolverlo en pañales y acostarlo al niño Jesús. Ahora, dice el texto bíblico que fue su hijo primogénito. Eso no quiere decir de que tuvieron que haber más hermanos. Por ejemplo, una mujer tiene un solo hijo y ese hijo es su primogénito, ¿no? ¿Por qué? Porque es su primer nacido. Lo notable aquí es que no se menciona comadrona, ayuda en asistencia médica, lo cual era inusual en aquellos tiempos. María misma envuelve al niño, lo que ha sido interpretado por la tradición como indicación de que no sufrió dolores de parto ni debilidad. Si hubiera sido un parto natural, habría estado agotada o convaleciente, ¿no? ¿Sí o no? Todas las que hemos sido madres sabemos que cuando damos a luz, bueno, es un trabajo, por eso le llaman trabajo de parto, ¿no? La mujer está sudando, está pujando, y bueno, y queda hasta que la criatura, nuestro hijo, nace, ¿no? Nos desplomamos, ¿no? Muy bien, San Gregorio de Niza y San Ambrosio vieron como prueba de que el parto fue milagroso, sin dolor, en línea con el Génesis 3:16, donde el dolor en el parto es consecuencia del pecado. Pero María, como no tenía pecado, entonces por eso es que ella no tuvo dolor. Aquí hay algunas actividades que vamos a realizar en base a lo explicado, lo trabajado. Por ejemplo, tenemos Lucas 2 del 6 al 7. Dice, a ver, ¿qué detalle en el relato del nacimiento de Jesús puede reflejar un parto milagroso? Tenemos 4 alternativas. A. José ayudó a María a dar a luz. B. María misma envolvió al niño en pañales. C. María fue atendida por comadronas. E. ¿El niño lloró fuertemente al nacer? ¿Cuál de estas 4 alternativas responde a la pregunta? Muy bien, María misma envolvió al niño en pañales. Ahora, Ezequiel 4 del 1 al 2 dice, marca verdadero o falso. ¿La puerta del templo se mantuvo cerrada porque ningún hombre debía pasar? Verdadero, claro que sí. ¿Este pasaje ha sido interpretado como símbolo de la virginidad de María? Muy bien, claro, verdadero. ¿La puerta fue abierta desde que Dios pasó por ella? Falso, porque el texto nos dice que esa puerta permaneció cerrada. 3. ¿Qué destaca en Isaías 7:14? ¿Qué se destaca en Isaías 7:14? ¿Que María fue virgen solo al concebir o también al dar a luz? Tenemos 4 alternativas. Solo fue virgen antes de concebir. El texto no dice nada.
¿Fue virgen al concebir y al dar a luz? ¿Perdió la virginidad durante el parto? A ver, ¿cuál sería de estas 4 alternativas? Muy bien, la C. Fue virgen al concebir y al dar a luz. Ahora vamos a ver el 4. Dice, relaciona el texto bíblico con su sentido simbólico doctrinal. Texto, letra y la enseñanza que transmite. No, vamos a trabajar con estos 3 textos bíblicos. Isaías 7:14, Ezequiel 44, 1 al 2 y Lucas 6 del 6 al 7. Muy bien. Entonces, a ver, dice Isaías 7:14. ¿Cuál será? La virginidad permanece incluso durante el parto. La virginidad de María es figura de puerta cerrada. María concibe y da luz sin dejar de ser virgen. Vamos a ver cuál será. Claro que sí. No. Isaías 7:14, María concibe y da luz sin dejar de ser virgen. Porque dice, una virgen concebirá y dará a luz. Así dice el texto. Ezequiel 44, del 1 al 2. ¿Cuál será? Muy bien. La virginidad de María es figura de la puerta cerrada, ¿no? Por ahí entró Dios, por ahí salió Dios y quedó cerrada. Lucas 2, del 6 al 7. ¿Cuál será? Bueno, ya por descarte, ¿verdad? Que la virginidad permanece incluso durante el parto. Ahora, ¿qué papel tiene la virginidad en el parto dentro de la fe cristiana respecto a la santidad de Jesús y de María? ¿Por qué tenemos que tener claro que la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto? ¿Por qué? ¿Porque es capricho de los católicos? ¿Por qué? Claro que sí. Porque es demostrar que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que el pueblo hebreo pedía una señal? Danos una señal para saber qué mujer traerá el Mesías. Danos una señal. Y entonces se da esa señal, ¿no? Porque esa es la señal, que nacerá de una virgen, la cual dará luz y seguirá virgen. Y esa puerta permanecerá cerrada porque Dios pasó por ella. Ahora, ¿qué detalle muestra un parto milagroso? ¿No? ¿Cuáles son las características para yo decir, ese fue un parto milagroso? Claro, no hubo dolor, no hubo derramamiento de sangre, no lo pudo envolver en pañales al dar a luz. ¿Qué significa la palabra cerrada? ¿No? Que el vientre de la Santísima Virgen permaneció cerrado, porque por ahí pasó Dios con nosotros, Jesús el Mesías. Y que la Virgen María permaneció siempre virgen. ¿Qué me enseña la Virgen María con el nacimiento de Jesús? Que en ella se cumple la señal dada por Dios, que ella es la Virgen que concibe virgen, da luz y permanece virgen. Esa es la señal. Muy bien. Virginidad perpetua de la Virgen María, virgen después del parto. La Iglesia enseña que María, después de dar a luz a Jesús, no tuvo relaciones con José, no tuvo más hijos, conservó su virginidad física, espiritual y moral para siempre. Es una afirmación de pureza total, entrega exclusiva a Dios, digna de quien fue madre del Hijo de Dios. Que quede claro que la Virgen María no tuvo relaciones con José, no tuvo más hijos y conservó su virginidad. ¿Por qué? Porque esa fue la señal de Dios. ¿Ok? Fundamento bíblico, Lucas 1, 34. María dice, no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. María ya estaba comprometida con José. Si su matrimonio fue normal, no tendría por qué sorprenderse del anuncio del ángel, sino que ella ya había decidido junto con José, seguramente, ¿no? Por esta afirmación de conservar su virginidad para Dios para siempre, ¿no? Esto se interpreta como una decisión de permanecer virgen, incluso en el matrimonio, porque José y María son judíos y en la ley judía, cuando una mujer ya estaba pedida
como lo estuvo la Virgen María, ellos ya podían tener ese encuentro esponsal, pero la Virgen María no lo tuvo, ¿no? Porque ella ya lo había meditado y ella lo deseaba así, igual que José, guardar su virginidad y su castidad para siempre, ¿no? A ver, Juan 19, del 26 al 27, dice, Jesús confía a María, a Juan, mujer, he aquí tu hijo, he ahí tu madre, ¿no? A Juan, si María se hubiera tenido más hijos, ¿no? La costumbre judía exigía que ellos cuidaran de ella. El hecho de que Jesús entregue a María a un discípulo es una fuerte señal de que era madre de un único hijo, ¿ok? Era madre de un único hijo, ¿no? Entonces, según la ley judía, ¿no? Cuando la mujer ya se le había muerto el esposo y no tenía ningún hijo varón, ¿no? Según, bueno, tenía que pagar una fuerte dote para que su vida sea respetada, sino, bueno, tenía que irse a la plaza y ser apedreada, porque la mujer sin esa figura varonil, ¿no? Significaba pues impureza, ¿no? Entonces por eso había que apedrearla. Jesús es judío, Jesús sabe la ley judía. Jesús sabe que su padre José ha muerto. Jesús sabe que es el único hijo. Jesús sabe que como judío, cuando él muera, a su madre la llevarán a apedrearla. Y él, como hijo, igual que cualquier hijo, hace lo imposible por salvar a su madre. Ahí está el discípulo amado. Y le dice, ¿no? Ahí tienes a tu madre. ¿Ok? Por eso. Entonces, Lucas 2:7 dice, su hijo primogénito, dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito no implica que hubieran otros hijos, sino que es el primer nacido, lo cual tenía valor legal y ritual en la ley judía, ¿no? Muchos dicen, no, ahí decía primogénito, eso quiere decir que sí, después vinieron más, ¿no? Porque quieren meterle a la Virgen María y a San José en la cama, tienen esa obsesión, ¿no? Con el sexo, tan obsesionados, ¿no? No sé por qué la verdad, ¿no? O sea, ellos se creen más que Dios, más que la señal, ¿no? Bien, dice, a ver, incluso si era hijo único, se llamaba primogénito. No prueba que hubo más hijos, ni que perdió su virginidad. El texto no dice, bueno, y después tuvieron más hijos. No dice así. Dice, tuvo un hijo. Nada más dice, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos enseña María con su pureza y entrega a Dios? ¿Qué nos enseña a ella? Muy bien, que quien confía en Dios, Él hace cosas grandes en nosotros. Muy bien. Me da mucha alegría que sigamos avanzando. Cuando Dios anuncia un hijo, se cumple literalmente. Dios o su enviado que anuncia que una mujer tendrá un hijo en singular, un hijo. Y efectivamente, esa mujer da a luz ese único hijo mencionado en la promesa. Que nos quede claro que en la Biblia, cuando Dios anuncia un hijo, siempre se cumple literalmente un hijo. Eso nos debe quedar claro. Pero vamos a ver en la Biblia. Sara, esposa de Abraham, en Génesis 18:10 dice, el otro le dijo, dentro de un año volveré por aquí. Y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda a la espalda del que hablaba. Entonces Sara ya era una mujer mayor, de 70 y tantos años, ¿no? Y entonces incluso ella dice también el texto que se ríe, o sea, ¿cómo? O sea, yo tan vieja voy a tener un hijo. Pero sí, ¿qué sucedió? Sara da a Isaac en Génesis 21 del 1 al 3. Entonces Isaac es el hijo prometido. Es el único hijo concebido por Sara, ¿no? Ahora, la promesa de Dios cuando dice tendrás un hijo, esa mujer tiene solo un hijo, nada más que un hijo. Libro, la madre de Sansón, libro de Jueces 13:3, dice, el ángel de Yahvé se presentó a esta mujer y le dijo, tú has podido tener hijos y no has dado a luz, pero mira, que vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo.
el cumplimiento, de esta promesa. El libro de los Jueces 13:24 dice lo siguiente: la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. Entonces acá se cumple exactamente lo anunciado. ¿Cuál es lo anunciado por Dios? Que esa mujer tendrá un hijo. Entonces no se menciona que tuvo más hijos. Porque cuando Dios anuncia que tendrá un hijo, esa mujer solo tiene un hijo. Vamos a ver a Isabel, esposa de Zacarías. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Cumplimiento. Nace Juan el Bautista. La promesa es en singular. Se cumple con ese único hijo. Muy bien. María, la siempre virgen. Lucas 1:31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre Jesús. Cumplimiento. El Evangelio de Lucas 2:7. Y dio a luz su hijo. La profecía en singular, un hijo. El cumplimiento es Jesús. Entonces ahí te estoy dando los textos bíblicos, porque tú tienes que enamorarte de tu fe católica y defender a la Santísima Virgen María, así como un hijo defiende a su madre. Que hablen mal de tu madre, tú te erizas, tú defiendes a tu madre. Nosotros somos hijos de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque Jesús, clavado en la cruz, nos dijo: ahí tienes a tu madre. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de defender a nuestra madre, que la atacan y le dicen que ella ya no es virgen y cosas así. Eso es mentira, porque Dios anunció en singular que tendrá un hijo. Entonces ella solamente tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, suscríbete a mi canal y espero que nos haya quedado claro la virginidad perpetua de la Virgen. Virgen antes, virgen durante y virgen después del parto. ¿Por qué debe ser así? Porque es la señal, ¿no? Para saber que el hijo que tuvo aquella virgen es el Mesías esperado, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y manito arriba.